En esta mañana vamos a meditar en 1 de Corintios 15:10. 1 de Corintios 15:10. Tenemos ahí el otro micrófono, así me ayudan para, vamos a ir leyendo. 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muy bien, este hermoso versículo donde el apóstol Pablo nos habla acerca de su vida, acerca de su servicio, acerca de cómo Dios lo usa para su gloria, dice muchas cosas muy lindas que vamos a meditar en esta mañana, ¿no? Y cuando yo titulaba el mensaje, pensaba aprovechando la gracia de Dios, aprovechando la gracia de Dios, ¿no? Dios nos ha dado de su gracia de muchas formas, ¿no? Recordemos que gracia significa regalo inmerecido y Dios nos ha dado de su gracia cuando hemos sido salvos. Dios nos ha dado de su gracia cuando nos ha dado dones espirituales, como hemos visto en domingos anteriores. Dios nos ha dado de su gracia cuando nos ha dado habilidades y cuando nos ha puesto cosas en nuestra vida, ha sido también por la gracia de Dios. Entonces, lo que yo pensaba cuando leí este versículo, meditaba en él, es aprovechar la gracia de Dios. Aprovechar la gracia de Dios. Todos esos regalos que Dios inmerecidamente nos da y que nos capacita para que lo hagamos todo para su gloria. 1 Corintios 15:10. Entonces, aquí Pablo se está refiriendo más puntualmente a el poder o capacidad que él había recibido para servir a Dios, ¿no? Poder o capacidad que él había recibido para servir a Dios, ¿no? Y es importante entendamos, vamos a leer 2 Timoteo 1:7 al 8, 2 Timoteo 1:7 al 8, vamos a ir cambiando. 2 Timoteo 1:7 al 8. Muy bien. Fíjense que acá dice lo siguiente, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? Cada uno de los que han creído en Jesucristo, los que un día se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, la palabra de Dios dice que han recibido el Espíritu Santo en su vida, ¿no? Y dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Por eso es que hace poquito Helmut nos compartía el video de este joven que se estuvo preparando 9 años y que fue y predicó a una isla. ¿Se acuerdan cómo se llama la isla? Sentinel del Norte. Esa isla que estaba habitada por esos nativos que nunca han tenido contacto con la civilización, que son sumamente agresivos y que apenas él pisó las playas de Sentinel del Norte lo mataron, ¿no? Bueno, pero él no tenía miedo y sabía que eso podía pasar, pero él quería llevarles el evangelio a estas personas. Entonces dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cada creyente, cada hijo de Dios tiene este espíritu en su interior, ¿no? Un espíritu de poder. No un espíritu de poder para creernos nosotros y autoexaltarlos nosotros, sino es un espíritu de poder para ponerlo al servicio y para la gloria de Dios. La palabra poder, bueno, aquí es dinamis y significa fuerza, habilidad, capacidad, ¿no? Todos esos significados o acepciones tiene la palabra poder en este versículo. Hechos 1:8. Le voy a pedir a Diego. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder
Muy bien. Les había dicho que tenían que ir a predicar a todos lados, ¿no? Tenían que servirle, tenían que hacer un montón de cosas para Dios que les había pedido Jesucristo. Ahora le dice, no se les ocurra ir y salir y hacerlo hasta que no hayan recibido, ¿qué cosa? ¿Por qué? Para tener poder. Porque si no tenían el poder de Dios, lo que fueran a hacer no iba a tener ningún impacto. Porque tiene impacto cuando lo hacemos en el poder de Dios, ¿no? Entonces, es el Espíritu Santo el poder en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo el poder en la vida del creyente. ¿Se acuerdan que Zacarías, Dios le dice en el libro de Zacarías, no es por fuerza, no es por voluntad, sino con mi espíritu? Es con mi espíritu que libramos las batallas espirituales. Por eso es que la fuerza en el cristiano, la fuerza, el poder en el cristiano es por el Espíritu Santo que tiene en su interior. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta una vida con poder? Una vida con poder es una persona, un cristiano, que impacta en las vidas de los demás, impacta positivamente en las vidas de los demás, acercándolos cada vez más a Jesucristo. Es una persona que tiene impacto en la vida de los demás y que los acerca, los asemeja cada vez más a Jesucristo por medio de su vida, por medio de su testimonio. Vamos a leer Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Está hablando de Leví, y qué hermosa descripción de una persona. Me gustaría que al final de mis días puedan decir esto. Dice al final, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Muchas cosas podían decir de Leví, pero una de las importantes que dicen de él, a través de su vida, a través de su ministerio, a través del poder que Dios utilizó en su vida, a muchos hizo apartar de la iniquidad. Tenemos que ser la sal de la tierra, ¿no? Y la sal, entre las cualidades que tiene, preserva de la corrupción, ¿no? Pero si la sal se hiciera insípida, si la sal no sala, ¿qué pasa? No sirve. O sea, ¿quién tiene en la casa sal que no sala? No sirve para nada, la tiramos, ¿no? Entonces, nuestra vida, cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, tenemos que tener impacto en la vida de los que nos rodean, ¿no? En la vida de nuestro entorno. Bien, es importante que entendamos que para cada cosa que hacemos necesitamos del poder de Dios. Recibir las personas en el salón, saludarlas, limpiar el salón, repartir folletos en la puerta o salir a caminar el barrio y repartir folletos, estar hablando acá, estar las chicas cantando, los músicos, los aperturistas, los que trabajan con los niños. Cualquier actividad que hagamos en la iglesia y para el Señor tiene que ser hecha en el poder de Dios. Porque yo puedo servir un vaso de agua en mis aptitudes y puedo servir un vaso de agua en el poder de Dios y el efecto es totalmente distinto, ¿no? Fíjense lo que dice 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si alguno hace algo, hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado Dios. O sea, si yo hago las cosas no por el Espíritu, como decía Zacarías, sino que lo hago en mi fuerza, en mis capacidades naturales o adquiridas, entonces Dios no va a recibir la gloria. O
Solo Dios recibe la gloria cuando ministro, cuando cualquiera de nosotros, en cualquier cosa que hacemos, lo hacemos en el poder que Dios da, conforme al poder que Dios da a sus hijos. Fíjense, 1 Corintios 4:20, 1 Corintios 4:20. Muy bien. Fíjense que había en esa época, bueno, muchos charlatanes, como lo existe hoy en la actualidad, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le tenía que decir a estos charlatanes y explicarle a los creyentes que el evangelio consiste en poder. No como muchos líderes carismáticos de hoy quieren hacer creer que bueno, ellos tienen poder porque hacen así con la mano y la mitad de la iglesia como que se cae, o porque yo digo que sano a alguien y esa persona se sana. No estamos hablando de ese poder, ¿no? Esos fueron, como lo explicamos anteriormente, dones que tuvieron un contexto y un tiempo, ¿no? Y algunas de esas cosas nunca ocurrieron, ¿no? Eso de con la mano simplemente. Pero sí es importante, y cuando habla de poder, el poder para primero tener una vida en santidad y el poder para impactar en las vidas de los demás, ¿no? Y que, como decíamos con Leví, que a muchos hizo apartar de la iniquidad, ¿no? Entonces, fíjense que cuando uno busca vivir en esa vida de poder que Dios nos permite por medio de su Espíritu, va a haber consecuencias de ello, consecuencias favorables para Dios y para su obra. Pero contrario a eso, a los falsos maestros, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que habrá, hablando de los falsos maestros, los que tienen apariencia de piedad y negarán la eficacia de la misma, ¿no? O sea, en una parte parece que son piadosos, parece que obraran por el poder de Dios, pero cuando vas a los hechos, ¿no? Cuando vas a lo íntimo y verdadero de su vida, te das cuenta que no viven conforme a la piedad y que ese supuesto poder era todo una mentira. Bien, ahora bien, la pregunta que me hacía, hemos visto lo que significaba este poder de Dios, o la gracia de Dios dada a los creyentes, a su pueblo. La pregunta que me hago, en base a lo que dice el apóstol Pablo, él decía, vamos a leer de vuelta 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo había sido el poder de Dios para con el apóstol Pablo? ¿O cómo no había sido? No había sido en vano. No sé si alguna vez les ha pasado que invierten mucho tiempo en una persona y uno esperaba que esa persona respondiera de cierta forma y terminó respondiendo de una forma totalmente distinta. Y uno dice, todo el tiempo que dediqué en esta persona para que el resultado fuera y el resultado terminó siendo totalmente opuesto. ¿Cuánto tiempo perdí, recursos y lo que fuera? Fue todo en vano, porque la persona no logró entender y tomó un camino diferente, ¿no? Aquí el apóstol Pablo dice, todo lo que Dios ha provisto en mí, toda su gracia, todo su poder, no ha sido en vano para conmigo, no ha sido un desperdicio para Dios. Qué importante esto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y me incluye en primer lugar, es si yo cuando pienso esto, ¿cómo estoy? Si la gracia de Dios, todo lo que Dios ha puesto en mí, que Él ha dado, ¿está siendo en vano para conmigo? ¿O realmente Dios está utilizando nuestras vidas para glorificar su nombre? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos, si la gracia de Dios está siendo en vano para conmigo o no.
Vamos a leer 2 Corintios 6:1. Fíjense cómo el apóstol Pablo instaba a los corintios con esto. Si lo puedes leer. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, ¿se acuerdan cómo era la iglesia de los corintios? Inmoral, tenía muchos problemas de diversas clases de pecado, ¿no? En 1 Corintios 5, inmoralidad sexual, el apóstol Pablo dice que saquen de comunión a ese creyente. En 1 Corintios 11 habla de que participaban de la cena indignamente y el Señor había tenido que castigar, disciplinar, incluso a algunos quitándoles la vida física. Era una iglesia donde había divisiones, era una iglesia donde estaban diferentes partidos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Era una iglesia que tenía muchos inconvenientes, ¿no? Una iglesia inmadura. En algún momento el apóstol Pablo le dice al final de 1 Corintios, examinaos a vosotros mismos, sabéis si estás en la fe. O sea, el apóstol Pablo decía, capaz que hay algunos de ustedes que no son creyentes, porque yo veo su conducta y me quedan muchas dudas, ¿no? Y en la carta de 2 Corintios, fíjense, a esta iglesia inmadura, seguramente habría trigo y cizaña, y seguramente tenían muchas cosas por cambiar. A esta iglesia el apóstol Pablo es la que le dice esto también. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Dios todo el tiempo está derramando gracia en tu vida. La ha derramado cuando has creído por el Espíritu Santo y con diferentes cosas. Que eso no sea en vano. Que todo eso que Dios está haciendo en tu vida termine redundando en la gloria de Dios. Y no que haya sido en vano algo inútil todo lo que Dios ha dado. Bien. 1 Corintios 3:10 es un versículo que nos comienza a hablar el apóstol Pablo acerca de el tribunal de Cristo, ¿no? Que va a seguir en los versículos siguientes. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense, el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme al poder que Dios me dio, conforme a la responsabilidad que Dios me dio, a la capacidad que Dios me dio, yo hice determinada tarea. Otros tienen que hacer otras tareas en lo que es la vida de la iglesia. Pero la exhortación para todos, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? El fundamento es Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, ¿no? Que lo tenemos en la palabra de Dios. Y nosotros vamos sobreedificando sobre esos fundamentos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos, cómo edificamos nuestra vida, porque en los versículos siguientes, no lo vamos a leer por el tiempo, pero los pueden leer en su casa, está hablando del tribunal de Cristo, donde todas esas cosas que hemos hecho el fuego las probará, y el fuego no es otra cosa que la mirada del Señor. Y la mirada del Señor, algunas cosas las quemará y no quedará nada, simplemente cenizas, y otras cosas las purificará con su mirada, como es oro, plata y piedras preciosas, ¿no? Obras que son preciosas para Dios. Por eso es que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo hice esto y cada uno debe mirar cómo sobreedifica su vida. Pensar si estamos aprovechando la gracia de Dios en nuestra vida. Y ponía acá, la pregunta no es si estamos sirviendo a Dios, sino lo estamos haciendo con su poder, que son dos cosas muy distintas, ¿no? La pregunta no es si estamos sirviendo a Dios, sino si lo estamos haciendo con su poder. Como dice 1 de Pedro 4:10, el que ministra, hágalo conforme al poder que Dios da. Bien, pero ahora nos podemos preguntar cómo aprovechar la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo hacer para que realmente se pueda manifestar esa gracia, ese poder de Dios en nuestra vida?
Y vamos a mencionar tres formas. La primera, 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Martín. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo primero que tiene que pasar para que se manifieste el poder de Dios en nuestra vida es menguar. Es menguar. Porque es inversamente proporcional tu fortaleza con la manifestación del poder de Dios en tu vida. Si hay mucha fortaleza de uno, el poder de Dios no está como impedido de manifestarse. Por eso es que Dios, recuerden que si leemos, los invito en la casa a leer el contexto de este pasaje, dice en los primeros versículos del capítulo 12 que el apóstol Pablo, ¿a dónde había ido? Al tercer cielo. Y dice que no sabía si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, que él vio cosas que no les dado al hombre expresar. Entonces, ¿cuál era el riesgo que tenía el apóstol Pablo con las tremendas revelaciones que había recibido? Engrandecerse, que se la crea. Yo soy el único que fui al tercer cielo. ¿Vos fuiste al tercer cielo? No, bueno, yo sí. Y yo sé cosas que nadie más sabe. Bueno, estaba el riesgo de engrandecerse. Entonces dice el apóstol Pablo, para que no me exaltare sobremanera, Dios me puso un aguijón en la carne. No sabemos qué es, algunos creen que tenía problemas de vista y que sería eso, o puede ser otra cosa, la verdad, ciencia cierta no lo dice. Pero sí dice que el apóstol Pablo oró ¿cuántas veces? 3 veces oró al Señor. Y el Señor le dijo no. El Señor le dijo no. Y qué bueno es que el apóstol Pablo con el tiempo y por revelación del Señor entiende por qué el Señor le dijo que no. Porque no era fácil, el apóstol Pablo estaba sufriendo. Y ese aguijón en la carne, yo me imagino que cuando el apóstol Pablo estaba tendiendo un poquitito a creérsela, ¿qué hacía Dios? Apretaba ese aguijón. Duele. Y como duele, bajamos el copete, nos hacemos más humildes, nos damos cuenta que la gloria es para Él y no para nosotros, y Dios nos mantiene a raya, ¿no? Y hay veces que tenemos nuestro aguijón en la carne, que cuando nos estamos yendo un poquito, Dios aprieta, duele y nos enderezamos. Porque el apóstol Pablo tenía que menguar. Dios quería el apóstol Pablo siervo, no el apóstol Pablo gran hombre y gran elocuente, ¿no? Por eso es que dice, bástate mi gracia. Y el apóstol Pablo imagino que oraría como nosotros, Señor, sacame esto. Esta limitación que tengo me impide predicar el evangelio mucho mejor. Y Dios le diría, sí, pero yo no necesito que vos prediques el evangelio. Yo necesito que vayas y lo hagas en mi poder. Con el poder que da mi espíritu, no en tu voluntad y en tu fortaleza. Entonces, te necesito menguado, te necesito débil. Porque en esa debilidad es que surge el verdadero clamor desde el interior, pidiendo socorro y auxilio a Dios. Porque si no es así, lamentablemente por nuestra antigua y vieja naturaleza caída, en nuestro interior es tan fácil gloriarnos cuando las cosas salen bien y robarle la gloria a Dios. Ahora, cuando yo estoy bien abajo, bien humillado por la situación, por lo que sea, y no me quedó otra cosa que ese clamor de lo profundo del corazón, ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Entonces el apóstol Pablo entiende esto y dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo muy fuerte, el poder de Dios se manifiesta poco. Yo muy débil, el poder de Dios se manifiesta en perfección, se perfecciona cada día más. Y por eso el apóstol Pablo dice, parece que no pide más por esto, dice, por tanto me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Primer punto, menguar. Después les dejo para que anoten y lo lean, Salmo 84, 5 al 7, que habla de ir de poder en poder. Segundo aspecto importante para que aprovechar la gracia de Dios, para manifestar la gracia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios, primero dijimos menguar. Y lo segundo es renovar. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Muy bien, fíjense, cada día estamos más viejos, ¿no? Cada día hay más achaques, me duelen cosas que antes no me dolían, las fuerzas que tenía antes no son las mismas de ahora. El hombre exterior se va desgastando. Pero me acuerdo ¿se acuerdan el ejemplo de Caleb, ¿no? Cuando están repartiendo la tierra, que bueno, había que tomar un monte y Caleb dice, yo voy a ir. Porque ¿cuál era mi fuerza cuando me fue prometido? Es mi fuerza hoy. Dice, tenía 85 años. Tenía 85 años y el tema era la fortaleza espiritual que tenía este hombre. La fortaleza en Dios. Se estaba aferrando a lo que Dios le había prometido. Qué importante es renovarnos espiritualmente. Y por eso es sumamente importante, para que exista esa renovación espiritual y que tengamos nuevas fuerzas, tener comunión con Dios. Porque cuando yo voy y leo la palabra de Dios, esta palabra que es viva y eficaz, es la que me anima, es la que me corrige, es la que me fortalece, es la que cuando yo tal vez vengo triste me anima, ¿no? Me corrige, me amonesta, me da esperanzas para vivir y para hacer las cosas, para ver las cosas de un modo distinto, ¿no? Por eso, para que exista esta renovación interior que tenía el apóstol Pablo, y vaya que necesitaba nuevas fuerzas todos los días el apóstol Pablo, porque en un lugar lo apedreaban, en el otro lado era naufragado, en el otro lado azotes con varas, a veces hambre. Más sí, yo me vuelvo, miren todas las cosas que tengo que estar pasando. Para soportar todo eso tenía que renovarse sus fuerzas espirituales día a día. Por eso la comunión con el Señor es algo que tenemos que buscar a diario. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense, dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es Dios el que da esta fortaleza en el hombre interior por su espíritu. Y eso viene por la renovación. Pero si vamos al versículo 14, que no lo vamos a leer porque se nos fue un poco el tiempo, lo que está pasando es que el apóstol Pablo está orando por los efesios. Ya vamos a estudiar algún día las oraciones del apóstol Pablo, a ver por qué oraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está orando por los creyentes. Y entre las cosas por las que está orando por los creyentes es esta. Dice que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria y que Dios los fortalezca en el hombre interior. Dios los fortalezca con poder en el hombre interior. Qué hermoso motivo para orar por los hermanos. Está muy bien orar por cosas cotidianas que nos pasan, está bien, pero cuánto más tenemos que orar por aspectos espirituales como como los que oraba el apóstol Pablo. Por fortaleza, por poder en mi vida para que se pueda manifestar y en la vida de los demás. Juan 15:5, ya vamos terminando, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, nuevamente,
Separados del Señor nada podemos hacer. Y esas hojas, esas ramitas que salen del pámpano, apenas lo corto, ¿qué empieza a pasar? Y las hojas empiezan como a caer, las uvitas empiezan como a arrugar y ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque fue separada de la vid. Dijimos primero, menguar, segundo, renovar, y tercero, muy importante, cooperar. Cooperar. Hay veces que creemos que tenemos que orar a Dios y como declarar cosas, como si eso fuera tener fe, y que de repente un día nos vamos a levantar y es como que todo va a ser fácil, y es como que vamos a ser robots y no tenemos que hacer ningún esfuerzo de nuestro lado, ¿no? Señor, ayúdame que en mi vida tal cosa, y como que no, pero hoy no me levanté con ganas. Estoy orando, estoy esperando que el Señor obre de tal forma que me levante con un superpoder, con unas super ganas para hacer las cosas. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Cooperar. Fíjense lo que dice, vamos a leer de vuelta, a poner 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. O sea, el apóstol Pablo se puso el overol y se puso a trabajar. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso es que hablamos de cooperar. No es que Dios, porque Él quiera, de repente nos invade el poder de su espíritu y de repente somos robots que hacemos todas las cosas y que todo nos sale súper bien y súper fácil. No, va a haber un montón de dificultad en muchos aspectos y ahí es donde yo tengo que cooperar, ¿no? Yo tengo que hacer mi parte y Dios, y la fundamental, Dios va a hacer la suya. Por eso es que dice ahí el Salmo, si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ahí a veces nos confundimos. O sea, creemos que es Dios el que tiene que edificar la casa y yo no hacer nada, que es Dios el que tiene que guardar la casa y los guardias no tienen que hacer nada. No, el guardia tiene que velar y estar atento que no se le meta a nadie. Pero el que por sobre todas las cosas tiene que guardar es Dios. Porque por más que ese guarda esté súper atento, si Dios no lo está ayudando, se le van a meter. Y el constructor tiene que construir la casa, pero si no es Dios el que la está edificando, no va a tener éxito. Bien, por eso es que vamos a leer Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien. Dice, por lo cual también trabajo, luchando. Fíjense lo arduo del trabajo y de la lucha. Dios quiere obrar con poder en tu vida, pero a veces que vas a tener que, o no, a veces no, seguramente, vas a tener que hacer esfuerzos. Eso es cooperar con Dios. Y Dios te manda a trabajar a tal lugar en su obra y bueno, tal vez es mayor esfuerzo y lo tengas que hacer. Y te requiera menos horas de sueño, más horas de oración, más horas de estudio, más horas de estar en tal o cual servicio, más gasto también económico, porque tenemos que colaborar con Dios, también luchar. Dios pone lo fundamental, que es su poder. Sin su poder no podemos servir efectivamente a Dios, pero yo también tengo que hacer mi parte. Por eso es que tenemos que menguar, tenemos que renovar y también tenemos que cooperar con Dios, luchando según el poder que Dios da. Por eso es que dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, y los dejo con una pregunta final. La gracia de Dios demanda una respuesta. ¿Cuál será la de cada uno de nosotros? ¿Será, como la del apóstol Pablo,
la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, no está siendo en vano para conmigo, o tal vez sí, en cierto aspecto, porque no estoy poniendo todo lo que Dios ha puesto en mis manos para su gloria y para su reino. Terminamos con una oración y después damos los anuncios finales. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos porque en tu misericordia tú has dado el Espíritu Santo a todos aquellos que somos tus hijos, que un día hemos creído en Jesucristo. Y amado Dios, ese espíritu de poder es el que nos permite servirte y hacer las cosas que redunden en tu gloria y en tu honra. Ayúdanos, amado Dios, a que como el apóstol Pablo podía expresar con total convicción que la gracia de Dios no era en vano para con él, también sea así en cada uno de nosotros. Ayúdanos, amado Dios, a servir según el poder que tú nos has dado y que actúe en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Amado Dios, queremos realmente impactar en el barrio, impactar en San Luis, para que más almas sean ganadas y pasen de muerte a vida. Bendice la iglesia, bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo.